Bueno, ahora sí, voy a decirles Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 31 al 33. Voy a volver a repetirlo. Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 31 al 33. Creo que algunos ya lo tienen. Entonces empezamos a leer la palabra del Señor. Porque todo el tiempo, no lo veo en la pantalla. No lo tiene. Wow. Bueno, damos gloria a Dios por eso. Bueno, Dios hablando. Dios hablando. Escúchenme. Entonces, écoutez. Francés. Écoutez. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. La semana pasada estuvimos hablando en este mismo versículo, pero hoy el Espíritu Santo me lleva a otro punto. Saúl hablando con su propio hijo Jonatán, diciéndole: Jonatán, es necesario que yo pueda acabar con David, porque si yo no acabo con David, David será el que reine y no tú. Y yo soy el rey en este momento, y por tanto tú, Jonatán, eres el siguiente rey. Entonces, para que seas rey, tengo que acabar con David. El primer error. Si queremos que la bendición sea sobre nuestros hijos, no la vamos a sostener con nuestras propias fuerzas, sino humillándonos en la presencia de Dios. Si queremos que la bendición siga y continúe a nuestros hijos, no es con la lucha diaria y el sudor diario, porque déjenme decirles, porque se puede sudar mucho trabajando para los hijos y en un segundo los hijos acaben con esa bendición, o que se acabe en un segundo los años de trabajo de una persona. Y lo sé y lo conozco, historias de personas muy pudientes que llegan donde mí me dicen: tuvimos mucho dinero. Tuvimos mucho dinero, tuvimos esto, tuvimos aquello, casa, carro, beca, y de pronto se acabó. ¿Han escuchado alguna historia similar? Vea, la bendición sobre los hijos no se sostiene por lo mucho que se trabaje. Es que yo le voy a dejar lo más importante que le puedo dejar a mis hijos: el estudio. Hoy día a veces el estudio no le da el empleo, y en cambio otros que no han estudiado lo tienen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Saúl quería sostener la bendición sobre su hijo, pero sostener la bendición sobre los hijos no es con la propia fuerza. La bendición sobre los hijos se consigue haciéndonos nosotros obedientes al Padre, haciéndonos nosotros a la obediencia en Cristo, para que la bendición pueda llegar sobre los hijos, instruyendo a los hijos, porque aun cuando por época se pongan raros y hasta se puedan torcer en el camino, el Señor mismo los va a poner derechitos. Él mismo se va a encargar de sacarlos de donde tenga que sacarlos, pero los va a sacar. De hacer lo que sea necesario, pero lo va a hacer. Así sea como el hijo pródigo que llega a comer de los cerdos, regresará. Pero ¿qué tiene que hacer el padre?
Salir corriendo a hacer por el hijo lo mismo, a ir a buscarlo para decirle, no vayas a esto, no vayas a aquello, ven qué estás haciendo con los cerdos. O ponerse en la presencia de Dios y contener ese amor, derramar ese amor y esa tristeza o esa preocupación ante el que oye todas las cosas y todo lo transforma. ¿O no? Así se consigue la bendición sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos. Dice en la Biblia que hasta 1000 generaciones. ¿Me está escuchando? Eso hizo Saúl. No, ninguno dijo nada. Eso hizo Saúl. No, todo lo contrario. Él quería sostener una bendición haciendo maldad, porque estaba intentando matar a aquel que era correcto, acabar con el que era correcto. Tenía la mirada puesta sobre uno que el mismo Dios había escogido, porque David había sido escogido por el mismo Dios, porque en el corazón de Saúl había maldad. Porque en el corazón de Saúl había el deseo de poder, el deseo de llamar la atención, el deseo de que la gente lo elogiara a él. Lo mismo que hizo Satanás. Y cuando Satanás cae, se llevó con él a un poco, la tercera parte. Y así sucede con todo aquel que deja que su corazón se llene de resentimiento. Entonces viene y contamina a otro. Y contamina a otro. Y no se quedan contentos, sino todo el que pudieran contaminar lo contamina. Saúl es. Y Saúl intentó contaminar a su propio hijo. Por favor. A su propio hijo. Tratar de contaminar a la gente que se supone que ama. Tratar de contaminar al que se supone que ama. Vea, eso es algo que no se hace. Yo le voy a decir una verdad. Dios sabe que es así. Hay cosas que a mí me han hecho fuertes y que ni mi esposo ni mis hijas lo saben. Y he visto a mis hijas correr a abrazar a aquellos que me han hecho daño y lo hacen genuinamente porque no tienen ni la menor idea. ¿Saben por qué lo hago? ¿Saben por qué lo hago? Porque hay que guardar el corazón. Porque no podemos contaminar a los que amamos, sino todo lo contrario. Impulsarlos a hacer lo correcto. Ahora cada uno toma su decisión. ¿Sí o no? Los hijos están al lado de uno y uno les enseña y uno los corrige y uno los castiga y uno los regaña, pero ellos tienen que tomar su decisión. Nadie puede pagar por otra persona, solamente Jesucristo. Yo no puedo responder sino hasta donde yo tengo injerencia en la enseñanza. Pero yo no puedo mandar sobre ellos porque yo no soy ellos. Ellos tienen su identidad y su decisión. ¿Es o no es así? ¿Puede un esposo obligar a la esposa a que se convierta al evangelio, a que cambie? Aunque sea su autoridad. Puede enseñarla, puede impulsarla, puede ayudarla. Puede orar. Pero quien cambia es Dios si la persona se deja. ¿O no es así? Ahora, peor, ¿puede una esposa cambiar a un esposo? Pues, amadas hermanas, si alguna cree que puede, está equivocada. Y hoy, pues le quito esa falsa esperanza para ponerle la verdadera. El que sí puede cambiar es Dios. Porque a veces las esposas quieren ser las mamás de los esposos. Y no hagas eso, y no hagas aquello, y no hagas lo otro. Con la propia fuerza, con el propio esfuerzo, es real. Y es que me desespera, si es cierto.
Es cierto, es cierto. Desespera, sí es cierto. ¿Podemos cambiar? No. Peor todavía, ¿puede un hijo cambiar a un padre o a una madre? Yo voy poniendo ejemplos de lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Podemos cambiarlos? Se les enseña, se les habla, se les transmite la palabra. Dios no dice y lo tienes que agarrar por el cabello y lo tienes que poner. No, se le presenta a Cristo, se le habla la palabra, a los padres con todo el respeto, a los mayores, a mí me enseñaron respeto a los mayores. Hoy día como no saben ni qué significa respeto, porque contestan y hablan y esto, la juventud a personas mayores, y yo los escucho y digo, ¿qué pasa? Es una persona mayor, haga lo que haga, es una persona mayor. A mí me enseñaron respeto. Se le habla con respeto a los mayores, pero ellos deciden. No es con la propia fuerza, no es con nuestra fuerza. La diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo es que Dios lo hace a lo bien y por amor. Enseña, invita, dice que es lo bueno, aclara los conceptos, trae la verdad, trae la luz, trae libertad. En cambio, el enemigo se apodera, esclaviza, a la fuerza, trata de dañar, de destruir y de quitar la vida. Todo lo contrario, todo lo contrario. Quiere acabar con el hijo verdadero, con el que está haciendo la obra de Dios de corazón. Quiere acabar con ese. Y en cambio, Dios quiere sacar al que está mal, además de sostener al que está en el camino. ¿No hay una pequeña, gran diferencia? Inmensa diferencia. El enemigo quiere acabar con el que es correcto y a los otros no, porque ya están destruidos. A eso lo sostiene ahí, que sigan engañados, que sigan mal, que sigan ahí esclavizados. Y Dios lo que vino fue a hacer todo lo contrario, traer bienestar, traer bienestar, traer bienestar, traer vida. ¿Qué diferencia tan grande existe entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del enemigo, del anticristo? Y definitivamente entró Saúl en una postura tremenda. Se tomó un crédito que no le correspondía, una postura que no era la de él, una autoridad que no era la suya. ¿Sabe qué hizo? Juzgó. ¿A quién juzgó? A David. ¿Qué juzgó? Este me va a quitar el trono, este me va a quitar la amistad, este me va a quitar esto, este me va a quitar aquello. Juzgó. ¿Y cómo juzgó a David? ¿Cómo él era? Así como nosotros somos, así juzgamos. ¿Oyeron, amados hermanos? Así como somos, así se juzga. Y entonces si la persona está prevenida y entonces medio pasó algo y dice, ¿ustedes saben que hay hermanos metralletas? Soldados de Cristo. Es muy distinto a los hermanos metralletas. Los soldados de Cristo tienen la espada, la palabra, presentes. Pero en cambio, el camuflado, el mentiroso, el engañoso, tiene metralleta. Siempre va a tener una respuesta. Ustedes vieron esas personas que enseguida, y la justificación, ahí, y el engaño, ahí, y la mentira, ahí. Hay personas que mienten con una facilidad pasmosa.
Sí, pasmosa, rapidito que le sale la mentira. Como se es, se juzga. Por eso la Biblia dice que juzgue el que es espiritual. Porque el espiritual ve más lejos, el espiritual ve otras cosas, el espiritual mira desde otro enfoque, el espiritual se va a la presencia de Dios y le dice: Dios mío, me da temor equivocarme, Señor, si yo estoy equivocada, por favor, ayúdame. A mí me pasó hace alrededor de unos 20 días una situación bastante delicada, pero bastante delicada. Y cuando a mí llegan y me dicen: está pasando esto y esto, y me mostraron pruebas de lo que me estaban diciendo, cuando yo miro las pruebas y yo digo: Dios mío, es verdad que está pasando esto con esa persona. Y le dije yo a Dios: Dios mío, ayúdame, Señor, a no estar equivocada, yo no me quiero equivocar, no vaya a ser, o sea, que yo cometa un error juzgando a esta persona y tomando ciertas decisiones que tenía que tomar. O sea, yo sí o sí tenía que tomar una decisión. Y decía: Dios mío, no me quiero equivocar. Ustedes no se imaginan cómo fue de contundente Dios para decirme que si era así con otra persona, que llegó así sin más ni más: está pasando esto y esto. Y me quedé así, yo dije: Dios mío, me estás confirmando. El espiritual juzga de una forma distinta, ora, le pregunta a Dios, y le puedo asegurar que cómo revela a Dios. Cuando le preguntamos cómo revela a Dios, por favor. Y cuando no queremos entender, todo lo ponemos en las manos de Él: y Señor, tú te encargarás. Tú eres el que pones y quitas reyes, tú eres el que conoces el corazón del hombre, tú eres el que limpias, tú eres. Pero Saúl no. ¿Qué hizo Saúl? Óigame, perdón, estamos hablando de uno que fue ungido por Dios, que fue escogido, pueblo de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Saúl? Celo de David. Juzgó a David. Él juzgó a David. Yo me pienso: Dios mío, es tremendo cuando a veces pasan cosas como esta. Saúl, en esa misericordia de Dios, ¿se acuerdan? La semana pasada tuvo la oportunidad de ir al lugar alto, al lugar santísimo, al pozo. Fue donde estaban los profetas, estuvo al lado de Samuel y al lado de David, para darse cuenta que David realmente era un hijo de Dios. Déjenme decirle, Dios siempre está manifestando quién es su verdadero hijo. Lo respalda el Señor. Al hijo, Dios lo respalda. Y se lo comprobó, al mismo Saúl se lo comprobó. Y entonces, amados hermanos, después de toda esa oportunidad, donde inclusive el mismo Saúl se tuvo que haber sentido un día glorioso, hasta profetizó. ¿Usted sabe lo rico que es eso? Entró en la presencia de Dios. Más de uno quisiera entrar en la presencia de Dios y salir profetizando. ¿Sí o no? ¡Qué rico! Bueno, usted, ¿cómo que no? ¡Ay, qué triste! Bueno, ya me alegré. Y Saúl salió así. Lo terrible fue que, pudiendo saber que David sí era un siervo, que Dios sí estaba con él, volvió otra vez el celo, volvió otra vez la codicia, volvió otra vez la envidia, volvió otra vez el resentimiento, porque miraban más a David que a él. La razón que fuera, volvió otra vez a entenebrecerse su corazón. Y Saúl juzgaba porque él era así. Ahora, Jonathan, en cambio, tenía claro su concepto. Óiganme lo que les voy a decir.
Saúl era su padre. Y era la corona que iba a estar sobre su cabeza. Era el trono, era la herencia. ¿Me explico? Era lo que venía para él. Y sin embargo, Jonathan tenía tan claro su concepto de quién era David, que no solo no se metió con David, sino que lo guardó. ¿Cómo le parece a usted? De su propio papá. Es que es mi papá, es que es mi mamá, es que es mi hijo, es que es mi hija. Jonathan, déjenme decirle, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, tenemos que cuidarnos de ser justos y correctos. Correctos según la palabra, conforme a lo que enseña la palabra. A la persona se le va y se le corrige una vez, se le habla a solas. Si la persona no escuchase, se le habla con 2 o 3 testigos. Pero yo no le puedo echar la culpa a una persona de algo que hizo y que nunca se le corrigió. O le tengo que echar el mundo entero, así lo haya hecho desde que nació, si nunca se le corrigió. ¿Cómo se corrige a un hijo si usted nunca le enseñó? Aleluya. Al hijo se le enseña desde pequeñito, se le enseña y después se le corrige. Si usted le va a corregir, primero tiene que llegar y decirle: perdóname, nunca te lo enseñé, pero de aquí en adelante estoy decidido a enseñarte. Esto es así. ¿Estamos o no estamos? Es así, es así. Y eso fue lo que hizo Jonathan. Jonathan entendió lo que era correcto delante de Dios. Era un joven. Jonathan no era el viejo Samuel, no era el anciano del papá o del abuelo, era un joven. Pero Jonathan supo entender que su papá estaba mal y no por culpa del papá él iba a hacer también lo malo. Es que cada uno de nosotros decide qué hace con su vida. Que porque mi mamá, que porque mi papá, son excusas. Que porque mi hermano, que porque mi hermana, son excusas. Él tenía claro, lo tenía tan claro, que no solamente no apoyó a su padre, sino que además de eso ayudó a Jonathan. Óigame, qué tremendo. ¿Qué quiere decir? Que hermanos en Cristo es más que hermanos en sangre. Uy, ojalá logremos entender eso. Que hermanos en Cristo, que amamos a los de la sangre, sí, entonces conviértalo en hermano en Cristo. Entonces son doblemente hermanos. Y eso sí que es rico, ahí sí. Mi hermana de sangre, mi hermana en Cristo. Aleluya. ¿Ah? Hay que hacer, amados hermanos, entender cuál es el espíritu del anticristo, cuál es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios nos aclara el entendimiento, nos lleva al pozo a beber del agua y aclararnos conforme a la verdad. El espíritu del anticristo distorsiona. ¿Cómo lo reconozco? Vea, cuando usted se encuentre con una persona que le dice: ay, yo que soy tan buena, yo no te voy a decir nada, pero la verdad fue que lo que a mí me pasó fue esto. No es que yo no te voy a decir nada. Dedúcelo tú misma, pero se lo deja así. Es por la mano derecha, caminas 3 pasos y a la izquierda, pero no te voy a decir dónde es. Siempre que haya alguien que contamine, esa persona no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, así sea hijo de Dios. O Saúl no era hijo de Dios. Entonces un hijo de Dios puede dejarse meter la ponzoña. Oh, sí. ¿Cómo le reconocemos cuando viene el espíritu del anticristo a querer inocular en nuestra vida? Cuando vienen esas frasecitas,
Cuando vienen esos comentarios de yo vivo triste, con lágrimas, introduciendo hacia lo que no es correcto. Todo lo que sea división, todo lo que no esté haciendo caminar hacia el Señor, todo lo que apague el amor de otro. Yo creo que antes de hablar primero hay que pensar, ¿será que construyo con esto o destruyo? ¿Será que con esto construyo o será que destruyo? ¿Sí o no? Bueno, pues si ustedes no piensan así, la palabra lo dice que es así. El Espíritu me convence de que es real. El anticristo distorsiona la verdad. Les voy a poner un ejemplo. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Como sé que es un capítulo tan fácil de conseguir, dice, Génesis 3, versículo 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice allí? ¿Qué hizo la serpiente cuando llegó donde Eva? ¿Qué le dijo? ¿Acaso no llegó distorsionando la verdad? ¿Acaso no llegó diciendo, no moriréis? No. Es más, miren cómo lo orienta. ¿Sabe Dios que es verdad lo que estoy diciendo? ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Lo distorsionó y le despertó la ambición a Eva y le despertó a ella la codicia a Eva y le despertó un juzgamiento. ¿Sabe qué hizo el enemigo? Despertó un juzgamiento en Eva. Esa conversación era constructiva para nada. ¿Hablaron de Dios? Sí. ¿Era constructiva? No. Hablando de Dios puede tenerse una conversación para nada constructiva, sino totalmente destructiva. Aleluya, gloria a Dios y a su nombre. Pero destructiva, engañosa, el veneno sutil. Cuando los ojos son abiertos a la verdad de la libertad, a la verdad de no tener resentimiento, a la verdad de amar, a la verdad de que Dios cuando nos tiene en sus manos, Él tiene un camino diferente, a la verdad de la salvación, a la verdad de que todo lo que hacemos Dios lo ve, pero de que la misericordia de Él es muy grande y siempre tiene sus manos extendidas para darnos una oportunidad nueva en la vida, a la verdad de que así como lo hace con nosotros, también lo va a hacer con otros, que si Dios ha tenido misericordia de nosotros, también tenemos que tener misericordia de otra persona. No, es que ya yo me cansé, que ya yo duré un año entero en esta situación, ya no aguanto más. Menos mal que el Señor no se cansó de usted. ¿Cuántos años tiene? Entonces algunos me dirán, no, que yo tengo 15 de corazón. Pero si tuviese 15 o 14, son 14 años en que Dios ha tenido misericordia de usted. Y se cansan con un año y se juzga de una manera tan dramática. Eso es, mejor dicho. ¿Y qué pasó? Que Eva juzgó a Dios. ¿Por qué? Porque le dijo, Dios sabe que si coméis seréis como Él. Me tenía ese, no me lo había dicho. Adiós, para tenerme allá abajo. Para Él está encima de todos nosotros. No me lo había dicho. Para poder tenernos a nosotros esclavizados. Oh, bendita esclavitud del amor. ¿Y sabe que ese es el veneno del enemigo?
hace que nosotros juzguemos a Dios. Señor, si yo diezmo y a pesar de eso yo lo sigo, pero está diciendo con sus palabras, a pesar de eso yo lo sigo. Es distinto decir, por encima de todas las cosas, yo sigo a Dios, porque yo sé que el dinero no lo es todo. Es más, lo principal es estar bien en su presencia, sé vivir en riqueza y en escasez. Y la escasez no es porque la vivo triste, porque cuando Pablo dijo eso, no era porque yo sé vivir en escasez. Cuando vendrá la comida. Cuando estaba así, hacía ayuno. No tenía que comer y diga, no tengo que comer, ayunar. Bendito sea Dios, alabado sea tu nombre, Señor, dónde tengo que ir a predicar, a quién le tengo que enseñar, a quién tengo, hasta dónde camino, para el pueblo que viene, caminando, pues no tenía ni burro, sino caminando. Ayunos, forzados, pero no hubo la queja, Señor, yo Pablo, apóstol del Señor y predicador del Evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Yo, el que diezma, el que ayuna, el que sabe más lengua que todos los demás. Yo, Pablo, ¿por qué, Señor, me mandas un ayuno? ¿Por qué, Señor, pasa eso conmigo? Ya me cansé, yo no voy a ir a la iglesia porque ya no voy, porque es que el Señor yo le hablo y no me escucha. Creo que no he sintonizado bien la comunicación con el Señor. El Señor a rato como que la gente cree que se vuelve sordo. Dudan de su omnisciencia y de su omnipresencia. Y se juzga a Dios. Se juzga a Dios. Eva lo hizo. ¿Sabe también quién lo hizo? El mismo Satanás. ¿Sabe cómo juzgó Satanás a Dios? Dijo, él observó, él cree que lo sabe todo. Él cree que siempre eternamente va a estar sobre mí. Él cree que es mejor que yo. Pues subiré a lo alto. Subiré a lo alto. Y yo seré como Dios. Y seré mejor que Dios. Y se lo voy a demostrar. ¿No es juzgamiento? Juzgó y bien equivocadito. Y bien equivocadito quién era Dios. Creyó, juzgó entre Dios y él y dijo, sé igual, ya yo sé todo porque él todo me lo ha dicho a mí. Yo sé tanto como sabe Dios. Juzgó a Dios. Y como lo juzgó, le entró la codicia, la envidia, le entró la maldad y afloró la maldad. Porque yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos un Dios que es juez. Y Él es el juez. Y el que sabe todas las cosas es Él. Por eso es que Él es el juez. El que determina una cosa u otra es Dios, porque Él es juez. Y en la palabra nos dice claramente el Señor que no nos fijemos de qué pasa con otra persona. Si le va bien, si no le va bien, si esto o aquello o lo otro, que no nos fijemos. ¿Sabe por qué? Porque en la justicia de Dios, el que es malo y se va a perder, recibe la bendición de lo poquito bueno que haya podido hacer aquí. Para que un día no le digan que quedó debiéndole Dios a él. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Y Señor, ¿cómo es posible que el otro perverso, el otro que no hace nada, que no tiene temor, que esto y aquello y que lo otro le esté yendo bien?
Más bien, si usted está viendo que le está yendo bien, ay Dios mío, ten misericordia, a ver si todavía hubiese posibilidad de que ese se salva, porque si le está yendo bien, la cosa está bien maluca. ¿Alguna vez pensó así? Pues piense de aquí en adelante así. Si le está yendo bien y no endereza su camino, la cosa está fea. Juzgamientos. Se juzga. ¿A quién se le juzga más? Al esposo, a la esposa, a los hijos, en otro tipo de familia, a la mamá, al papá, a los abuelos, a los hermanos, en otra familia, los tíos. ¿A quién se juzga más? A los profesores, a los compañeros de estudio o de trabajo. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca. ¿A quién se le juzga más? ¿A quién juzgó Saúl? A David. Porque David estaba ahí. Porque cuando Saúl lo necesitaba, David estaba ahí. Cuando Saúl requería algo, David estaba ahí. Cuando el pueblo necesitaba algo, David estaba ahí. Y miraba, los hermanos criticaron a David. Viniste aquí fue para venir y lo juzgaron. ¿Quiénes? Los hermanos. ¿A quién? A David. Saúl se burló de David. ¿A quién se le juzga más sino al que está más cerca? O al que está en preeminencia. ¿Sí o no? A Peckerman se le juzgó bastante. Y todavía se le sigue juzgando. ¿O no? Ahorita me acordé del sobrenombre, pero no voy a decir sobrenombre. ¿Cómo es? Comezaña. Me acordé primero del sobrenombre, qué triste. Se le juzga. ¿Por qué? Porque está en preeminencia. Ayer, ¿cómo se llama? La morena gringa, Serena. Muy bien, ¿quién me contestó? Gloria a Dios. No conocí la voz. Serena, alguno que le haya gustado de tenis o vea noticias, Serena Williams. Y se le juzga, ¿por qué? Visible. Se juzgan las autoridades, a los presidentes, a los ministros, a los policías, se les juzga. ¿Por qué? Son visibles. A los líderes en las iglesias, a los ministros, a los pastores. ¿Por qué? Porque son los líderes, porque son visibles. Pero la Biblia dice que juzgue el que es espiritual. Que si uno está viendo que otra persona está haciendo bien, ¿por qué vamos a tratar de dañarla con nuestra lengua? Y si la persona se equivoca, a nuestro parecer, ¿qué tenemos que hacer? A ver, alguien que me diga qué se tiene que hacer si ve que alguien está en pecado, por ejemplo. Uno, levánteme la mano uno. Milagros, alto. Ir a hablar con ella, con esa persona. Orar. Correcto. Ya. Correcto. No, yo sé que me pueden seguir añadiendo, les agradezco. Pero nada más así, rapidito. Pero ¿por qué se le juzga? ¿Por qué enseguida se juzga? ¿Por qué no? Correcto. ¿Por qué no mejor vamos y le preguntamos a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo, sí, los que tienen una posición de liderazgo deben, dice la Biblia, él mismo puso jueces sobre el pueblo, empezando con Débora. ¿Pero para qué? Para ayudar. El juzgamiento del cristiano debe ser para ayudar.
Está pasando esto y esto y esto, vamos a orar contra el enemigo que está haciendo esto. Que si esta persona está engañando, vamos a orar contra espíritu de engaño. Que si esta persona está con la lengua larga, vamos a orar para que sea cerrada esa boca y aprenda, que entienda, que comprenda. Vamos a orar contra todo espíritu que está despertando eso en la iglesia. Que se está despertando chisme, vamos a orar contra todo lo que quiere despertar chisme. Y a la vez estamos orando por la persona, por la persona, por la persona. Si la persona no cambia, si la persona no se corrige, si la persona se le habla, si la persona escucha la palabra, pues yo digo que si escuchando la palabra no cambia, mucho menos va a cambiar si yo se lo digo. Es que la pastora a mí no me atendió, la pastora a mí no me dijo nada, y usted no vino a la iglesia entonces. ¿A qué quería que él me hablara? A mí, a mí, a mí. Y si Dios no lo permitió, por algo fue. ¿O no cree? Pero entramos a juzgamientos. Y el juzgamiento, déjenme decirle, recuérdenlo, juzgamiento, ¿quién fue el enemigo el que vino? Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 1, voy a leerles una historia. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante, para que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, y porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus hijos? Perdón, de sus ojos. ¿Qué me parece a usted de esa enseñanza? Hay veces que tiene que llegar Dios y mandar emisarios al que le gusta jugar mucho. Y entonces le pone el ejemplo. Mira, sí. Eran poquitos, ella nada más tenía un corderito. Un corderito. Y se lo quitó. Un corderito y se lo quitó. Le dijo, merece esto y aquello y lo otro. Ese merece la muerte. ¿Cómo le pareció a usted? Y le dijo Natán, ese eres tú. Amados, qué maluco que Dios nos tenga que decir a nosotros, óyeme, eres tú. Que Dios venga y nos diga a nosotros, está juzgando, el que está juzgando, eres tú el que estás mal, eres tú el que se la pasa juzgando, eres tú el que está dañando, eres tú el que estás destruyendo, eres tú el que estás contaminando, eres tú el que está en contra mía.
en contra de lo mío, en contra de mi obra, en contra de que otros puedan creer, crecer, entregarse, alabar y adorar. Porque después de una contaminación la gente deja de alabar y de adorar, y el que sigue diciendo que alaba y adora pero el corazón lo tiene contaminado se está mintiendo a sí mismo. Pura apariencia. ¿Cómo le parece? Y David, ¿acaso a veces nosotros no somos eso? Peor, David era correcto, pero pecó. ¿Por qué? Todos pecamos. Todos. La diferencia de David y Saúl, la diferencia del que de verdad teme a Dios, del que ama a Dios, es que se arrepiente de corazón. David en el instante pidió perdón, instantáneamente recibió perdón de Dios. Así sería el corazón contrito delante del Señor de David, que inmediatamente el Señor lo perdonó. Porque déjeme decirle, cuando uno se arrepiente, instantáneamente queda borrado el pecado. Pero así, es más rápido que eso. Instantáneamente quedó borrado. David era un siervo de Dios, pero cayó en juzgamiento. ¿Sabe por qué cayó en juzgamiento? Pues estaba en pecado. Según está la condición, así está la persona. Así juzga. Que la persona cuando está en Dios, Dios se puede hasta equivocar en el juzgamiento, y viene Dios y lo lleva hacia donde es, en medio de la oración, revela al Señor. Revela. Y a David, el Señor le tuvo que mandar a Natán, y mandándole a Natán no entendía. Hasta que Natán le dijo: eres tú. ¡Ay, Dios mío! Y ahí fue cuando David dijo, yo me imagino ese momento de David, juzgando, y era él el que había hecho tal cosa. Arrebatar la ovejita que se amaba. La ovejita que Jesucristo a precio de sangre había conquistado. La ovejita que a precio de sangre el Señor había conquistado. Por favor, ¿cuál es la artimaña del anticristo? Esa, robar la ovejita. Y lo primero de lo que se está marcando el día de hoy, en que Dios es juez justo. Dios es juez justo. Por eso es que tenemos abogado ante el Padre, Jesucristo. Él se presenta ante el Padre justo y dice, yo hice el sacrificio, papá. Yo hice el sacrificio por él, yo hice el sacrificio por ella, yo lo hice, te están pidiendo perdón. Pero el que no pide perdón, el Padre es justo, el Padre es justo para sentenciar. El Padre es justo. Si es hijos, hasta cuando haya oportunidad para salvarlo, el Señor va a intentar, porque Dios ama a sus hijos. En las alturas se va al pozo, se bebe de las aguas, y cuando se beben de las aguas, el pensamiento se aclara. Y el Hijo de Dios no solamente debe llegar allá, sino mantenerse en esa presencia de Dios. Pero lo terrible es vivir la vida, y perdonen por la expresión tan errada que acabo de lanzar, es vivir criticando a otro, siendo que tenemos o el mismo o peores cosas que esa persona. ¿Cómo le parece? Criticando, y a veces tenemos los mismos o peores cosas que esa persona. Hermana Milagros dijo una verdad: ¿por qué se critica y por qué se juzga? ¿Saben por qué se hace? Porque nos creemos mejores.
Satanás, Luzbel, se creyó mejor que Dios. Se creyó mejor. Nos creemos mejores. Y como nos creemos mejores, nos creemos con la capacidad de juzgar. Es que, claro, y como yo soy hijo de Dios, el inconverso de mi papá, como yo soy la hija de Dios, la inconversa de mi mamá, y se critica, se juzga, y nosotros somos, y ahí la Biblia está clarita, Jonathan no cayó en la misma suciedad del papá. ¿Cuál puede ser el pecado de un padre? ¿O cuál el pecado de una madre? ¿O cuál el pecado de un esposo? ¿O cuál el pecado de una esposa? No tenemos por qué caer en lo mismo. Abigail se convirtió en Nabal. ¿Cómo era Nabal? No se lo aguantaba a nadie. Nadie se aguantaba a Nabal. Nabal era un soberbio, era un alzado, era un creído, farto, grosero, antipático. Y ya no sigan diciendo más cosas. Ya no voy a repetir más. Todo eso era Nabal. Abigail se convirtió en agreste, amargada, resentida, prepotente, altiva, como Nabal. Se sostuvo. ¿Por qué? Porque Abigail no juzgó a Nabal. Ella se dedicó a mirar qué tenía que hacer. ¿Ven ustedes la diferencia? Porque cuando nos ponemos a juzgar, no nos damos ni siquiera cuenta cuando empezamos a ser peores que al que estamos juzgando, peor que el que estamos criticando, peor. Y tiene que el Señor venir y decir, es que eres tú el que está mal. No puedo dejar de, cada vez que digo está mal, pienso en tamal y en pastel. Eres tú el que no está actuando bien. Y no es hambre. Tampoco es propaganda. Pero la Biblia dice, más Dios es el juez. Más Dios es el juez. Y lo lindo del juez que nosotros tenemos es que ese juez, cuando nosotros estamos atravesados, estamos raros, cuando estamos haciendo lo indebido, cuando estamos juzgando, cuando estamos criticando, cuando estamos codiciando, cuando estamos envidiando, cuando estamos en una de esas actitudes guiadas por el anticristo, guiados por esa ponzoña de veneno que pone el enemigo, entonces él llega y manda a los Natán. Y Natán llega y habla bonito, Natán. Y entonces, oye, sí, eso está mal, ¿verdad que sí? Es cierto. Uy, a ese hay que lincharlo. Eres tú. Wow. Wow. Salmos capítulo 75, versículo 7 dice, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Salmo 75, 7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Es decir, Dios, como todo lo sabe, conoce hasta los pensamientos y la intención del corazón. Dios es el que decide ver a quién humilla y a quién enaltece. Pero se está humillando al verdadero hijo, al que está metido con el Señor. ¿Tiene alguna área que tiene que ser cambiada? Pero está enalteciendo al perverso. Uy, oremos más bien por ese perverso. ¿Estamos cambiando la manera de ver las cosas? Cuando vemos al perverso que le va bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y cuando el humilde está pasando por su rato, ¿qué está pasando? Está procesándose. Dios está pasándolo por el fuego para ver si de verdad es oro. Porque a veces cuando se pasa por el fuego ahí es donde se ve que no es tanto lo que parecía.
Oye, pero cómo brillaba, y resulta que medio le tocan y eso se pone que, Dios mío. A veces es un chiste, pero yo creo que Satanás a veces correría. Es un chiste, ¿no? Dios mío. Dios es el juez, y a este humilla y a este enaltece. ¿Quién tiene derecho de juzgar? ¿Quién es? Dios. Y la Biblia dice que el que es espiritual juzgue, el que es espiritual. Y déjeme decirle que el que se sienta más espiritual en este lugar, doble rodilla, doble rodilla, doble rodilla. Porque cualquiera puede caer, o no cayó Saúl o no cayó David. ¡Wow! Así que a doblar rodillas, así sea contundente. Yo les dije algo real, algunos hermanos aquí en la iglesia saben de lo que yo estoy refiriéndome, pues fue una situación bien delicada. Y me llegaron las pruebas, y con todo y eso yo decía, Dios mío, no me quiero equivocar. Güey, y vino Dios y me pone pero tan contundente que yo dije, Dios mío, es así. Tenía que actuar. Pero la Biblia habla de que nosotros tengamos misericordia, porque así como juzguemos, así vamos a ser juzgados. ¿Oyeron? Así como juzguemos. Así que si nosotros acribillamos a alguien, tengamos cuidado. Si abandonamos a alguien, tengamos cuidado. Si nosotros hacemos que otros se vayan en contra de alguien, tengamos cuidado. ¿Por qué tener cuidado? Porque así como juzgues, así vas a ser juzgado. Y si usted ya lo hizo en el pasado, vea, hoy es un buen día para decirle, Dios mío, yo hice todo eso juntico. O hice esto, o hice aquello. Dios mío, ten misericordia, porque Dios le va a borrar. Para que no sea juzgado igual. Que si yo lo tuviera en mis manos, ¿en serio? Santiago capítulo 4, versículo 12 dice, solo hay un dador de la ley y juez. Solo hay un dador de la ley y juez. Santiago 4, 12 dice, solo hay un dador de la ley y juez. Solamente hay un juez que es poderoso para salvar. El juez es poderoso para salvar. Pero después dice, y para destruir. Uy, Dios mío. Solo hay un juez dador de la ley y juez que es poderoso para salvar. Pero también dice, y para destruir. Y después dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Uy. ¿Qué le parece a usted ese versículo bíblico? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Padre, díganme ustedes si no es fuerte esta enseñanza. Nosotros tenemos un juez poderoso para salvar. Gracias a Dios estamos en ese reglón. Pero también tenemos que tener clarito que si nos salimos de su gracia, entramos a la desgracia del pecado. Si salimos de su gracia, de la búsqueda de Él, de la lucha, porque déjenme decirle, no es que no peque, es que estamos peleando la buena batalla de la fe. Si salimos de esa lucha, de esa fe, también es poderoso para destruir. Porque Él es juez justo, Él es misericordioso, pero es justo. Y esa palabra que dice, pero tú ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Cómo le pareció?
Dios mío nos ayude, ¿verdad? Pensemos, algunos todavía no perdonamos a alguien, todavía tenemos malestar contra alguien, todavía en el corazón seguimos juzgando a alguien, todavía en nuestros pensamientos seguimos juzgando a alguien, todavía estamos juzgando a Dios. Porque ese es peor. Estamos juzgando a Dios. ¿Por qué me pasa a mí, el más justo sobre la tierra? O si no dice, yo no es que yo no sea de lo mejor, pero merezco más que el otro. Soy menos malo. ¿Usted no ha oído esa frase? No es que yo no falle, no es que yo no peque, pero la otra persona se pasa. Es que esto no se ha visto. No se ha escuchado. Hay algo que en alguna ocasión le dije yo a los hombres. Dije, donde hay una mujer cantaletera, hay un hombre que dice, me tiene aburrido con tanta cantaleta. Me tiene loco todo el día. No me hagan el coro. Pero entonces yo les digo a ellos, ¿por qué la cantaleta? ¿No será que hay algo que usted no hizo? ¿Cuándo le ponen cantaleta a un hijo? Cuando el hijo no obedece. Yo la dejo ahí. Yo la dejo ahí. ¿Por qué juzgas? La mujer esa que yo tengo, Dios mío, cantaletera, y se está quejando con Dios porque la mujer que tú me diste, y la mujer está, es que no lo aguanto porque es que ya le he dicho 50 veces que arregle esa pata de la cama, pero nada que la arregle la pastora. ¿Quiere que lo arregle sea yo? Me tiene aburrido ese pedazo de pelado. Me tiene aburrido. Cuando usted se sienta aburrido con ese pedazo de pelado, piense cómo tiene usted aburrido a Dios. Yo creo que se va a calmar. A veces no somos conscientes de que juzgamos. Pero entonces viene Natán. A veces no somos conscientes, entonces llega Natán, viene Dios y le dice, ven Natán, habla con David. Ay, Señor, ¿por qué no me mandas otra cosa más rica? David, no, vaya. Se presentó Natán porque sabroso. Yo les voy a decir algo rico cuando uno predica y empieza uno y Dios puede hacer todo, hace todo posible. Amén, aleluya, y Dios te va a bendecir. Aleluya, y las puertas te entregó las llaves. Amén, aleluya, y la gente feliz. Y cuando uno predica esto, hay las caras. Y entonces, Señor, me tocó predicar otra vez. Vaya Natán, habla Natán. Ay, a David, Señor, a David, precisamente porque es David, porque es mi hijo amado, tienes que ir a corregirlo. Oh, aleluya, cambió la cara. No, y es en serio que Dios nos corrige porque nos ama. No lo dije en broma, pero es verdad. Hazlo, Natán. Y Natán fue. Y lo bonito de que Natán fue de que David entendió. Y David te corrigió. Y eso fue el propósito de Dios. Y sigue siendo el propósito de Dios con su palabra. Dar las oportunidades de cambio. Si tú decides con tu propia fuerza conseguir el reinado para tu hijo, déjame decirte
si consigues con tu propia fuerza, que en realidad Saúl no estaba preocupado por el reinado de Jesús, estaba preocupado por el reinado de él. Porque ustedes se acuerdan que él mismo le tiró la lanza a su hijo, y no era que era por él que estaba haciéndolo. Estaba preocupado, era por él, su egocentrismo. Pero, ¿usted cree que Dios en la palabra no nos enseña a nosotros, con todo esto que hemos hablado, algo bien claro? ¿Sí o no? ¿Nos vamos con alguna enseñanza? Nosotros hemos llegado a la presencia de Dios, al lugar alto. Caminamos al pozo, hemos bebido del agua que es la palabra. Entonces estamos morando bajo su presencia. Salgamos de aquí morando bajo su presencia, es decir, de aquí para adelante, cuídese de cómo juzga. Desde su corazón, en sus pensamientos y mucho más, de contaminar a otro, porque ahí está peor todavía. No solamente el corazón ennegrecido, sino que ennegrece a otro. Eso sí es tenaz. Creo que Dios nos ha traído a sus aguas para limpiarnos, para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos claridad, para enseñarnos, para restaurar nuestro camino. Pero cuando ya salgamos del pozo, sigamos en la presencia de Dios, morando bajo las alas del Altísimo. ¿Eso qué significa? Obediencia. Obediencia. Por tal forma, yo quiero pedirles a cada uno de los que están en este lugar que cierren sus ojos un momento. El momento de David, le podemos llamar a este momento, el momento de David. El momento de David juzgó primero, rápido, pero el momento de David fue cuando entendió la dimensión de su error, la dimensión de su pecado. Cuando entendió que por su egocentrismo estaba dañando a otros, había matado a uno que era correcto, había matado a un hijo de Dios por su egocentrismo, había matado a un hijo de Dios. Cuando por egocentrismo no pensamos en los demás y matamos espiritualmente a los otros. Ese fue el comportamiento de David. Cuando, no, pastora, yo nunca he matado. Si odias a tu hermano, eres un asesino. Si resientes contra tu hermano, eres un asesino. Y David entendió que había sido fuerte su error. Pero en ese momento de corazón le dijo a Dios, ese fue el momento de David. Cuando yo hable del momento de David es el momento de la restauración. Y fue instantáneo. Y ya después no necesitó pasar por un curso de sanidad del alma, porque fue tal su derramamiento delante de Dios, que creyéndole a Dios se levantó para ser un hombre justo. Ya no se necesita de mucho, se necesita de un verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento no es solo decir perdón. Verdadero arrepentimiento es decir, no, Dios, de aquí para adelante, no, Señor, no quiero, no, Dios, ayúdame a acordarme, ayúdame a entender, ayúdame a no volver a lo mismo, ayúdame, Dios. Y si has sido esclavo del pecado, de este tipo de pecado, de juzgamiento, dígale con más fuerza, Dios mío, ayúdame, 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 no me dejes caer nuevamente en lo mismo, Señor. Ayúdame a cambiar. Pero puedo estar segura que si usted lo está haciendo en este instante, el momento de David, arrepentimiento genuino, ya
su pecado ha sido perdonado. Ya, aunque le dijo Dios a través de Natán, fuiste tú, eres tú. También dijo, ya Dios te perdonó. Ya Dios te perdonó. Ya Dios te perdonó. Por tanto, no te culpes de algo que ya Dios te perdonó. Porque algo no vuelvas a lo mismo. Por tanto, toma la misericordia y agarra el camino que verdaderamente te lleva a salvación. Tenemos un juez que salva, poderoso para salvar, poderoso para destruir. Y si nuestros enemigos, como lo hizo Judas, no cambian nunca, se verá con Dios. Se verá con Dios. Él se encargará, no nosotros. Que siga su camino. Que siga su camino. Redarguido fue Judas, solo que él tomó su decisión. Con sus fuerzas quiso cambiar la situación. Y es un verdadero arrepentimiento lo que busca Dios. Padre, ayúdanos. Gracias por esa agua del día de hoy que aclara nuestra mirada. Gracias por esa agua que limpia nuestros pecados. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender lo que no habíamos entendido. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la ayuda que tu Santo Espíritu hoy nos da a través de la palabra. Señor, que se levante temor de Dios, que haya un recordar de la palabra, que haya un entendimiento en el pensamiento, que haya un cambiar de actitud, que haya un verdadero arrepentimiento, pero sobre todas las cosas, que sigamos habitando bajo tu morada en obediencia. Ayúdanos a ser espirituales primero, a prosperar en el alma, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de vivir, a vivir como cristianos. Ayúdanos a ser nosotros diferentes, a que cuando se dé la oportunidad de juzgar a otros, rápidamente podamos entender y correr a ti, y antes de juzgar oremos o ayudemos o enseñemos. Ayúdanos a pensar como tú, a ser como tú, a vivir como tú. Ayúdanos, Dios, a no caer en este principio satánico del juzgamiento, sino ayúdanos a caer, Señor, bajo tu morada y en tu morada y bajo tu presencia, para ser transmisores de agua de vida y no transmisores de ponzoña, de resentimiento, de odio, de veneno. Perdona, Dios. Haznos, Señor, verdaderos hijos, y el hijo lleva vida por donde quiera que va. Señor, a morir al yo, a la carne que nos impulsa, a lo inadecuado, a lo injusto, a lo incorrecto. Ayúdanos, Dios, a ser como tú. Ayúdanos, Dios, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Padre, te ruego porque hagas una obra transformadora desde el pensamiento y el corazón, desde la óptica, Señor, que las ópticas erradas sean cambiadas, para entonces ser de ayuda, no de destrucción, ser de apoyo para ti y no de aquellos que desparraman, para ser, Señor, de bendición y no de maldición.
para ganar almas y no para hacer que caigan, para levantarlas y no para hacer piedra de tropiezo. Ayúdanos, Dios, a ser de bendición. ¿Cuántos quieren ser de bendición? Dígaselo a Dios, dígale: Señor, yo no quiero ser uno que daña, yo quiero ser uno que construye. Yo quiero ser uno que añade, y necesito más de ti. Necesito más de ti, quiero más de ti. Que yo quiero ser como tú, Señor, porque quiero ayudar como tú lo hiciste, porque quiero ser una bendición en el reino de los cielos, para el reino de los cielos. Quiero más de ti, Señor. Brinda, Dios, en mi corazón y en mis pensamientos, más de ti y menos de lo que el enemigo ha querido colocar, porque somos simientes tuyas, no simientes del diablo, porque queremos estar llenos de ti para mostrar tu fruto, Señor. Ayúdanos, Dios.